¿Cansado de que todo te moleste? ¿Ves un tweet y lo tachas de sexista? Solo es válido tu punto de vista. Si el video no te favorece es una peste. Bienvenido a un programa donde si no te gusta lo que hacemos, te invitamos a cerrarlo y poner a buscar tu lista de reproducción favorita y relajarte. Así lideras por lo que estás por escuchar y dejar disfrutar a quien le guste. Esto es Clappy Fly de Producciones Selvas. Comenzamos. Buenas tardes público, soy su maestro de ceremonias Duque. Como la ocasión amerita, tenemos en compañía con su servidor, detrás de este micrófono nada elegante, contamos con la presencia del doctor Jorge Secbe. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Duque por tu invitación. Afortunadamente, feliz año. De hecho, feliz año. Gracias y al auditorio igualmente. Pues bueno, como está en guión, muchísimas gracias por acompañarnos más en esta emisión del podcast y por regalarnos parte de su preciado tiempo. Él tiene experiencia o conoce del tema a tratar, que en esta ocasión amerita uso de agua para uso agrícola. Por lo cual tenemos preparadas preguntas por si quisiéramos empezar. O adelante. ¿Quiere dar la introducción así rapidito? Pues con eso. O con las mismas preguntas empezamos. Podríamos empezar podríamos compartir, sobre todo con el auditorio en general, por preguntar. Yo haría la pregunta que si sabemos cuánta agua dulce hay en el planeta Tierra. Entonces, en términos generales, podríamos decir que solamente el 2.5 del agua del globo terráqueo es agua dulce. Sin embargo, el 70% se encuentra en los glaciares, en los polos, que desafortunadamente están teniendo un descongelamiento debido al cambio climático. El otro 30% se encuentra en algunos cuerpos de agua dispersos en los 5 continentes del mundo. Y estos se encuentran pues, en lagos, lagunas, ríos y algunos reservorios creados ex profeso para captar agua. Las denominadas presas, me imagino yo. Presas, justamente estamos hablando de presas. El otro se encuentra en el subsuelo, que cada vez que lo extraemos, agua que extraemos en el subsuelo y que se formó hace millones de años, esos reservorios de agua en el subsuelo, en los 5 continentes del mundo. Pues de hecho, pues casi todo, lo más primordial es los glaciares, ¿no? De esto, pues los que están en acuíferos, pues a veces la perforación, ¿no? Es un costo muy elevado y lo que más dependemos sería de las lluvias, ¿no? Y con el sistema de presas. Sí, el problema está justamente que a nivel mundial hay una extracción inmoderada del agua del subsuelo y que, por ejemplo, es tan indiscriminado ahora con la agricultura por contrato, el uso de la extracción de agua que es depredadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el 2003 el 52% de los pozos en México estaban abatidos. Entonces, cada vez, y eso estamos hablando en el área centro-norte del país, donde la precipitación es baja y es una condición con la que el productor y los habitantes convivimos, ¿no? Sin embargo, eso ha abatido y sobreexplotado muchos pozos, y eso trae consigo una inmigración de la población hacia zonas urbanas o hacia el exterior del país. Donde según eso hay posibilidades de agua, ¿no? Entonces pues yo creo que genera el mismo problema porque ahora es sobrepoblación por recursos de agua. Así es. Entonces, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, o por ejemplo, para que nuestro público tenga una idea, el 80%
de la extracción del agua de lluvia, de los pozos, se usa para fines agrícolas. Luego, un 9% se usa para cuestiones industriales y el resto se utiliza para cuestiones municipales, ¿no? Entonces, eso a nivel mundial. A nivel, por ejemplo, Zacatecas, hablando solamente de la cuenca de los pozos, de los mantos acuíferos en Calera, que es la zona hortícola por excelencia aquí en Zacatecas y productora de maíz de riego. El 90%, del 100%, el 90% del agua que se extrae anualmente es utilizada para fines agrícolas. Que ahí juntaré también lo del ganado, me imagino yo. Claro, sí, parte de esa agua se utiliza para alimentar ganado. Para actividades pecuarias también. No, pues entonces literalmente el único 10% aún se distribuye también como para el agua de construcción, para el agua de pues, lo que se ocupe y lo que es para el servicio de las personas, ¿no? Sí, prácticamente el 14% del agua, de todo el agua que se extrae anualmente se usa para gestión municipal, ¿no? Y otro 9% o 10% se utiliza para la gestión industrial. Y pues ahí chocaríamos con dos detalles, ¿no? De que si intentáramos reducir la explotación de agua para darlo a las personas, pues estaríamos generando menos alimento, me imagino yo. Claro, bueno, tocando ese punto es muy importante, porque se supone que nosotros para el 2025, que no estamos muy lejos. No, pues son 5 años ya lo que resta. Ajá, tendremos que producir lo doble de alimentos con la misma o menos agua de la que estamos extrayendo. Entonces, la verdad estamos en una situación crítica, ¿no? No quiero ser pesimista, pero esa es la realidad. Pues creo que dicen que Ciudad de México ya está cerca de su año cero, ¿no? De que ya no va a tener agua dulce para su consumo de explotación. Algo así había leído yo, que era de los más cercanos a nivel nacional, porque creo que una sección de África ya estaba en ese año cero, donde ya no tenían agua potable pues, para claro, es que quiero decir, lo que estás diciendo es verdaderamente crucial, porque se supone que para el 2025 o 2030, que ya estamos prácticamente a la vuelta de ello, 2/3 de la población mundial va a sufrir escasez de agua de moderada a severa. Entonces, si hablamos de eso, no solamente la escasez de agua se refleja limita la producción, va a limitar la producción de alimentos, sino que eso se combina con problemas de mortalidad. Sí, porque se pierde la higiene, porque a veces prefieres tomar esa agua que usarla para bañar como normalmente se usa, ¿no? Y que estamos hablando de que se va a consumir agua contaminada, o ya de hecho ya se consume agua contaminada. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud indica, hablando de la niñez, hay 2.5 millones de muertes infantiles. ¿Por falta de agua? 1.5 millones de muertes están asociadas con problemas gastrointestinales. Estamos hablando de cólera, disentería, se me escapa algún otro, diarreas, debido al consumo de agua contaminada. Y pues también otro factor que había escuchado de que entre más profundo excavemos, vayamos por el recurso, creo que viene más contaminado, ¿no? Que viene ya con sedimentos, hasta con metales pesados podría presentarse. Sí, por ejemplo, la laguna es un claro ejemplo de ello. El arsénico es uno de los problemas serios que se tiene en la laguna, que es una cuenca pecuaria, y donde básicamente el recurso hídrico se utiliza en la producción de alfalfa
o granos para el alimento de ganado y producción de leche, ¿no? Y pues de todos modos los contaminantes podrían irse pasando al cultivo y al animal, ¿no? Al animal y al humano. Sí, porque al final somos los últimos los que consumimos de eso, ¿no? Así es. Pues bueno, ya con esta leve introducción, pues nos pasamos a lo que ya sería para el uso agrícola. ¿Qué le parece? Pues sí, yo te comentaba que del 100% del agua que se extrae, el 70%, a nivel mundial el 77%, alrededor del 70-77% se utiliza para fines agropecuarios, ¿no? ¿Qué significa ese alimento, verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Producción de alimentos. ¿En cuáles? En todos, ¿verdad? Desde los primarios hasta los secundarios, ¿no? Que es la transformación o el valor agregado que se le da a los cultivos, ¿no? Que es como el enlatado, me imagino yo, ¿no? Puede ser el enlatado, la producción de leche pasteurizada, las producciones de lácteos en términos generales, verduras enlatadas, todo eso se refiere a productos secundarios, ¿verdad? Que ya son productos que se les agrega valor de alguna manera, ¿verdad? Muy bien, entonces por si pues ya comentamos la primera pregunta, que era lo de la extracción, de cuánto es el fin que se utiliza. Entonces nos pasamos a la tercera pregunta, que sería los tipos de plantas que exigen una gran cantidad de agua y los que no. Claro, bueno, afortunadamente algunas alternativas que tenemos en la producción agrícola, pues van plantas, hay plantas que consumen una gran cantidad de agua, ¿verdad? Como son las plantas C3, C4, y aquellas que están adaptadas a la condición semiárida y áridas del país. Que estamos hablando, si hablamos de una condición semiárida, estamos hablando de plantas que están en el 52% del país, en el centro norte del país. Para que las personas, para que nuestro público se ubique, pues tenemos todas las plantas xerófitas, ¿verdad? Como los nopales, los saguaros, garambullos, plantas, la gobernadora, yuca, guayule, aloe vera, o diferentes plantas aromáticas como pues hay diferentes plantas aromáticas que son susceptibles de ser aprovechadas racionalmente en las áreas semiáridas y áridas de México. Entonces, si nos ubicamos aquí en Zacatecas, pues tenemos todas las posibilidades, desde producir plantas que utilizan grandes cantidades, volúmenes de agua, como son las hortalizas principalmente, o la alfalfa como producto primordial para la producción de leche, ¿verdad? En las cuencas lecheras, hablando específicamente de la laguna, o alguna en Aguascalientes también, ¿verdad? O en Sonora, que hay otras cuencas lecheras. Pero también tenemos productos que podemos, plantas que pueden ser susceptibles de ser cultivadas bajo condiciones de temporal, es decir, con la precipitación, con la condición de agua de lluvia que tenemos anualmente. Es decir, por ejemplo, aquí en la parte norte-centro, pues estamos hablando de partes con 350 a 450 milímetros de precipitación, pero entre más nos alejemos hacia el norte, pues va a haber lugares donde solamente 150 milímetros anuales, que ya es una condición más severa de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reflejar por sí la producción de kilogramos, hablando de granos, o pues sí, de los que es forrajero, que casi siempre es el fin que se le da a veces, con los usos metros cúbicos del agua? Bueno, entonces en ese punto ya estamos hablando de eficiencia en el uso del agua, es decir, cuántos kilogramos
o materia seca, ¿verdad? Podemos producir por metro cúbico de agua, ¿verdad? Que aplicamos al cultivo. Entonces, esa es una medida muy importante que nos ayuda a utilizar más racionalmente el agua. Haciendo memoria, la mayoría, todavía 70s, 80s, 90s, utilizábamos el agua, la aplicación de agua por métodos gravimétricos. ¿Qué quiero decir con esto? Es para nuestro auditorio, ¿qué quiere decir esto? Que el agua se aplicaba en surco, ¿va? En surco o en melga, ¿va? Y se saturaba el suelo. Y no solamente se aplicaba de esa manera, sino la forma de conducir el agua también muy ineficiente. Uno de los problemas en el agro mexicano, en términos generales, no vamos a particularizar en Zacatecas, es la arcaica infraestructura hidráulica que tenemos. Desde los 70s, el programa hidráulico mexicano se abandonó prácticamente. Y entonces tenemos un atraso de más de 50 años en 5 décadas sin mejorar la infraestructura. ¿Qué es lo que ha hecho el agricultor? El agricultor se ha transformado, se ha adaptado al sistema y ha mejorado sus propios sistemas de conducción. Y una manera de hacerlo es haciendo el uso de riego presurizado. Ese riego presurizado, si ponemos la comparativa, un riego por gravedad, la eficiencia en el uso del agua va del 55%, mientras que el uso de un método, de un sistema presurizado, la eficiencia va hasta el 95%. O sea, literalmente se aprovechan casi todo lo que se puede usar de esa agua, ¿no? Claro, porque entonces el agua se conduce y se aloja exactamente donde se requiere el agua. Que sería casi como en las raíces de la planta. Exactamente, se aplica en la raíz de la planta. Entonces eso ya ha mejorado muchísimo la eficiencia en el uso del agua. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, aun y cuando los riegos presurizados tienen un 95% de eficiencia, la forma en que apliques el agua te puede ayudar a ahorrar todavía más agua. Es decir, aquí viene el término de déficit hídrico, pero un déficit hídrico controlado. Es decir, en qué etapa de crecimiento de la planta yo puedo aplicar menos agua sin detrimento de la producción. Entonces, por eso se llama riego regulado, ¿no? O déficit hídrico regulado. Y pues también hay a veces que, bueno, yo creo que también pues de repente hasta se desperdicia más agua, porque a veces me he topado con algunos agricultores que, pues no sé, ven la planta ya naciendo y me toca riego, aviéntale el agua, ¿no? Y pues de repente dicen que a veces la planta cuando está pequeña no ocupa el agua, se necesita cierta cantidad, pero a veces nomás la empantanan, haciendo pues que ese riego pues no lo aproveche realmente la planta, como sería la necesidad. Entonces como que también debe haber puntos donde diga, a esta cierta edad es, bueno, yo creo que deberían de tener ese enfoque, ¿no? De que a cierta edad ya podemos verter el agua o hay que esperarnos un poquito más. Claro, el hecho de la aplicación del agua es educacional, porque el consumo del agua, como tú bien lo estás diciendo, no es el mismo cuando se planta o se siembra, ¿no? Es diferente el concepto. A medida que crece la planta, pues va demandando más agua, ¿no? Pero hay etapas, lo que yo mencionaba, hay etapas de crecimiento donde no necesariamente necesitas todo el agua, donde puedes castigar, por decirlo, usando entrecomillando, ¿no? Donde puedes castigar un poco el agua sin que al final
del cultivo afecte significativamente el rendimiento. Es como también como lo que le llaman como estresar a la planta, ¿no? Para que si llega el agua pudiera aprovecharlo, porque como que dicen que hay mucha agua, podría la planta ser como de, pues, no me desespero por sacar semilla, que es un método de supervivencia, tengo entendido. Entonces, pues la planta no se estresa, entonces puede retrasar la de esta o la generación de la semilla como tal, o grano. Bueno, retrasar la germinación de la semilla no sería favorable. Más bien, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clásico que se usa en hortalizas. Por ejemplo, chile se produce en charolas, ¿no? Se planta en charolas, se siembra en charolas y luego a cierta altura, por decir 10 centímetros de tamaño, se saca el trasplante. Hay muchas excepciones de por qué o consideraciones por qué se produce así, ¿va? Pero no las quiero tocar en este momento. A lo que voy es que, por ejemplo, cuando están las plantas en esas charolas, se les puede dar un castigo hídrico. Porque están como muy controlados, ¿no? Esa área. Exacto, como ustedes las charolas están en un área muy pequeña, se les puede dar un déficit hídrico, un estrés hídrico que beneficia a la hora que trasplantes la planta. ¿Cuál es el beneficio? Que la planta, como sintió morirse, lo que hace es que genera una mayor cantidad de raíces. Entonces, a la hora que la pasa uno que la trasplanta, pues la planta, en cuanto siente el calor del suelo, inmediatamente despega más rápido la raíz y eso se ve es un efecto benéfico en la parte aérea, que es lo que realmente nos interesa a nosotros como agrónomos, ¿no? Y se expresa bastante fuerte tanto en rendimiento como en calidad del producto, ¿no? Porque si pues aseguras que la planta pues con las raíces puede absorber hasta el agua que se puede encontrar, ¿cómo se llama? Superficialmente, ¿no? Sí, estamos no superficialmente, nosotros hablamos el agua disponible en el suelo, en cierto estrato del suelo, ¿no? Y con esa, pues como se dice, como ese tipo de estrés lo hace que pueda llegar más rápido, ¿no? Sí, o sea, se arraiga más rápido la planta, ¿no? Y esto pues asegura un poquito más la supervivencia, ¿no? También de la planta. Claro, tienes un mayor rendimiento de la planta ya en términos generales, tienen mayor densidad de plantas en el suelo, ¿no? por hectárea, ¿no? Muy bien. Entonces, por decir, algunas consideraciones para los agricultores que usen métodos de riego que te podría comentar. Bueno, por ejemplo, innovar es importante. Quiero poner el ejemplo de un método que desarrollamos que se llama riego parcial de la raíz. Y eso lo desarrollamos utilizando el riego presurizado. El mejor método que nos dio fue el riego por goteo para este sistema. El secado parcial de la raíz quiere decir que en un evento de riego yo riego nada más aproximadamente el 50% de la raíz. Lo dejo secar y en el siguiente yo riego la parte que no regué. Eso tiene un beneficio muy, muy importante en cuanto al ahorro de agua. Los estudios que hemos hecho nosotros en diferentes partes del mundo, incluyendo Zacatecas, hemos podido ahorrar hasta un 52% de agua. Por decir, si la planta necesitaba 500 milímetros o 600 milímetros de agua, nada más con 350 o 300 o 250 estamos produciendo lo mismo, con mejor calidad, que si hubiéramos dado un riego completo, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación para los productores que va encaminado a la sustentabilidad de los sistemas de producción. ¿Qué quiero decir con esto?
que el sistema dure el mayor tiempo posible produciendo satisfactoriamente, ¿no? Y que no llegue un momento en que se abatan los mantos acuíferos, ¿no? Porque pues esto ayuda a un gran ahorro de agua, ¿no? Pues estamos hablando de la mitad. Claro. Entonces, ese sería una recomendación, ¿no? Junto con el riego deficitario regulado. La otra, por ejemplo, hay plantas, eso lo podemos utilizar tanto en árboles frutales como en hortalizas y hasta en maíz, ¿no? Lo podemos utilizar. Hay otra planta que es mucho más eficiente que cualquier planta, ya sea maíz, avena, alfalfa, que son las xerófitas, ¿no? Las xerófitas, como el nopal, pues son más eficientes en la transformación de CO2 que las plantas C3 y C4, como las que ya mencioné, tomates, chiles, maíz. Sin embargo, si aplicamos un riego que nosotros le llamamos riego suplementario, podemos incrementar la producción exponencialmente. Por ejemplo, vamos a darle números. Por ejemplo, una plantación de nopal, dependiendo de las condiciones del productor, dependiendo del tipo de suelo, vamos a poner que está entre 5 y 10 toneladas por hectárea. La aplicación juiciosa de un riego suplementario, que ahorita hablamos de cómo podemos hacerlo, puede incrementar hasta 20 o 30 o 40 toneladas por hectárea de nopal tunero. No, pues es una conversión muy alta, ¿no? Exactamente, nada más por la característica, la diferencia en el sistema fotosintético, ¿no? Entonces, por ejemplo, los productores de pinos, los que tienen la posibilidad y los que han innovado, ¿no? Tienen esas producciones. Por ese tipo de sistema. Por ese tipo de sistema. Y lo que mencionabas hace poco, o mencionábamos hace poco, la planta no necesita agua todo el tiempo, sino que la planta va pidiendo la cantidad de agua que se requiere. Sin embargo, yo también lo dije que era educacional. ¿Por qué? Porque los sistemas modernos los sistemas de producción en países avanzados, pues ya tienen un sistema de monitoreo de agua en el suelo o monitoreo de agua en la planta, de tal manera que no sufran estrés hídrico y que puedan llegar a producir a feliz término, es decir, a finales del ciclo. Sí, porque a veces se pueden alargar un poquito más el tiempo, ¿no? Porque hay un exceso de agua tal vez. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de tomate para proceso. El tomate para proceso es diferente para consumo en fresco. La planta es totalmente diferente y el ciclo la cosecha se hace en 2 o 3 cosechas, ¿verdad? En cambio, el tomate en fresco, el saladet, que es el que más se conoce, podemos tener, no sé, 20, 30 cosechas, ¿no? De la misma planta, ¿no? Bueno, ¿qué se hace por ejemplo, con tomate para proceso? El tomate para proceso es importante concentrar, como se utiliza para pasta, para las catsup, lo que queremos es que tenga la menos cantidad de agua y la mayor concentración de azúcares. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Pues productores han ahorrado miles y kilómetros cúbicos de agua solamente con la aplicación
poquito antes de cuando empieza a madurar, cortar el agua. Prácticamente el 50 al 50% o menos del 50% del agua. Entonces eso hace que tenga más concentrado, tengan menos agua los tomates y mayor concentración de azúcares. Lo mismo se puede hacer en uva. La uva que se utiliza para vinos, lo que importa son la concentración de grados Brix. Así se mide la concentración en términos de porcentaje. ¿Cómo lo podemos concentrar? Bueno, en el Mediterráneo, en los climas mediterráneos, lo que hacen es que cortan el agua. Ya, cero. ¿Verdad? ¿Para qué? Para concentrar o bajan dependiendo de las condiciones donde ellos produzcan, ¿verdad? Bajan la cantidad de agua que se aplica al final del ciclo, ¿verdad? O hay gente que produce, aunque sea 6 toneladas por hectárea, pero es uva que va muy concentrada en grados Brix, que eso es lo importante para tener buenos vinos, ¿verdad? Entonces eso podría generar que salga un poco más de vino. Sale menos vino, pero de mejor calidad. Es el que se puede decir que es el más cotizado por el sabor y por su concentración. Concentración, ¿no? Porque vienen dependiendo si es vino tinto, vino blanco, rosado. Hay variantes, ¿no? Entonces, dependiendo de mi sistema de producción y de mis clientes, yo produzco cierto tipo de producto, ¿no? Entonces, esto aplicándolo un poquito, bueno, yo regresando un poquito más a lo que se ve Zacatecas, que es más forrajero para alimento de ganado. Entonces, sería como el enfoque, ¿no? De que si va a ser para ganado, cierta cantidad de agua se tiene que utilizar, en qué momento hacerlo para que el grano sea de mayor provecho, ¿no? Para el animal. Si es para hacer tortillas, pues yo creo que tendría otro proceso, ¿no? Claro, ¿no? Y son diferentes maíces. Por ejemplo, si hablamos de ese tipo, se utiliza, hay maíz forrajero y hay maíz para grano, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar cómo voy a producir, ¿no? Y obvio, por ejemplo, maíz es uno de los cultivos que utiliza como grandes cantidades de agua, ¿verdad? Es uno de los principales, ¿no? Alfalfa también es altamente demandante, ¿verdad? de agua, y aparte que el maíz no es en un ciclo, 110, 120 días, perdón, mientras que la alfalfa pues puede ser un cultivo perenne, ¿verdad? O comportarse como un cultivo perenne. Sí, porque son como 5 o 6 años a veces del tipo de semilla o tipo de plantas lo que puede llevarse. Claro, y se van haciendo cortes periódicos, ¿verdad? Durante el ciclo. Sí, que pues que lo que cada corte te va a exigir agua para que vuelvas a tirar y todas esas vertientes, ¿no? Así es. Entonces, por decir con esa técnica que es darle primero una parte de la raíz, ¿cómo pueden aplicarlo a estos cultivos? Por decir el alfalfa que yo... Bueno, eso tenemos que diferenciarlo porque no todos los cultivos se puede hacer. No. Si estamos interesados por ejemplo, en aplicarlo a chile o tomate, podríamos pensar en un déficit hídrico más que en un riego secado parcial de la raíz. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esas plantas están generando, tienen continuamente flujos de estructuras florales, es decir, lo que va a ser la fruta, ¿verdad? Entonces, cuando las plantas sienten eso, hay una disminución del rendimiento. Sin embargo, lo que hemos encontrado nosotros es que la calidad es mucho mejor. Que podría entrar como un cultivo de mayor valor, ¿no? Exactamente, entonces podríamos decirlo así. Sin embargo, el secado parcial de la raíz o el riego parcial de la raíz se puede dar en cultivos que prácticamente en 2 o 3 cortes terminas con la cosecha o el ciclo reproductivo del año. Y estamos hablando, por decir, los árboles frutales,
tomate para proceso, coliflores, brócolis, ese tipo de cultivos, ¿verdad? Inclusive maíz, ¿verdad? También puede utilizarse en maíz, puede utilizarse en avenas, en cebada, en ese tipo de cultivos. Entonces, bueno, lo más o menos como podría yo interpretarlo sería como tener cintilla, como que es el... Bueno, sí, ya ahí depende de las posibilidades que tiene uno y del tipo de cultivo, ¿no? Por ejemplo, en árboles frutales definitivamente puedes utilizar PVC, ¿no? Pues, Pero en cultivos anuales la cintilla es básico para hacer este tipo sí, porque pues de riegos, ¿no? la frutal pues tiene la ventaja de que no hay mucho movimiento y el PVC puedes removerlo en el momento que cualquier acción que se necesite abrupta que puedes dañar el tubo, pues lo puedes retirar, ¿no? Y en estos cultivos sí te exigen algo que pueda aguantar tal vez un movimiento abrupto. Claro, y sobre todo, bueno, ahí el problema de usar cintilla, pues es la contaminación en el suelo, ¿va? Que desafortunadamente no todos los agricultores tienen la precaución de levantar ese residuo de plástico, ¿va? Sí, porque llegan con el bultote y como es un interés, pues lo ponen, ¿verdad? Pero ya removerlo es otra, o la misma o más problema que instalarlo. Claro. No sé si recuerdes cuando se utilizaba el acolchado. No, ese sí no lo conozco. El acolchado era prácticamente cubrir el suelo con plástico, ¿verdad? Lo vendías el surco y pues, quedaban toneladas de plástico enterradas y una contaminación del suelo. Y eso va en contra pues, del mismo agricultor, ¿verdad? Porque su suelo está quedando contaminado. La cintilla, y luego, por ejemplo, se utiliza ese en Chile, por ejemplo, poniendo en el cultivo del chile. El cultivo de chile es altamente contaminante y entonces el agricultor dicen que envenena el suelo, y sí, hay un problema ahí muy fuerte de un cultivo que podemos llamarlo dumping off, que es un caldo o un grupo de hongos que atacan la raíz, ¿va? Y disminuye, a final de cuentas disminuye, se ve como secadera y eso se nota pues en el rendimiento, o lagunas muy grandes en el cultivo, rodales, ¿verdad? Donde el cultivo se ha marchitado, y entonces lo que hace el agricultor es que va emigrando, va a diferentes tipos de tierras, ¿sí? Entonces gastó un chorro de agua en un lado, aparte la contaminó con cintilla y luego no la quita y se va a otro lugar, y así sucesivamente, así van. Eso lo podemos ver año con año. El productor es raro que utilice su mismo terreno para producir chile, ¿no? Que hay formas de remediar ese suelo, sí las hay, pero es a largo plazo, y eso se hace incorporando materia orgánica. Entonces, lo que pasa con un problema de los chilenos, se podría decir, es de que en vez de invertir o perder tiempo en lo que rehabilitan ese suelo, pues mejor prefieren irse a otro suelo y así dejarlo, ¿no? Dejando un problema que pues se puede descontaminar, pero va a ser más lento que si se pusiera una actividad sobre él, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de una agricultura depredadora. Así, eso es lo que podríamos decir, ¿verdad? Y por si ya vi que por si hay tipos de suelos que aprovechan más el agua o lo retienen más tiempo, que evitan tanto la evaporación. También por ahí podrían haber alguna técnica diferente para suelo, bueno, como lo conocen, el suelo rojo y el suelo de tierra negra. Bueno, en términos generales podríamos hablar de suelos pesados, suelos ligeros o intermedios, ¿no?
Por ejemplo, los suelos ligeros o arenosos pues requieren más cantidad de agua, van a usar más cantidad de agua que un suelo pesado. Y entonces o la frecuencia, en otras palabras, la frecuencia de riego sería más rápida o más intensa en un suelo arenoso que en un suelo franco, ¿no? Un suelo pesado. Entonces, pues por eso yo mencionaba que todas las técnicas de riego tienen que estar en función del tipo de suelo. Necesitamos conocer, es parte de la obligación que tenemos como agricultores de conocer nuestro suelo. Entonces, antes de empezar con todo de lo que sería qué tipo de sistema voy a utilizar, hasta el tipo de planta, tengo que saber qué tipo de suelo tengo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo tengo? En base a eso yo decido muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto voy a aplicar? ¿Qué tipo de planta puedo producir? ¿Qué cantidad de esa planta, qué velocidad tiene de extracción de nutrientes del suelo? ¿Cuánto le voy a restituir al suelo para que siga siendo fértil? ¿Cuánto le tengo que restituir de materia seca de materia orgánica, perdón, para que siga siendo fértil? Porque la vida de un suelo es la materia orgánica. Sí, es lo que de repente dicen que la técnica más, que pues, yo creo que es algo muy común, que también se podría tomar como lo tradicional, es que el cultivo viejo, que hablando de maíz, pues nomás como que rastrean al suelo para que se quede abajo, ¿no? Claro, incorporando residuos de cosecha. Por ejemplo, las técnicas de producción de frijol pues son altamente depredadoras, ¿verdad? Porque no le dejamos nada al suelo. Prácticamente le sacamos con todo y raíz y no le restituimos nada de materia orgánica al suelo. Sí, porque creo que lo que queda después de sacar lo que el interés económico, que sería el frijol en sí, la semilla, pues yo creo que levantan mejor esa pastura para, paja, para alimento de ganado, dejando el suelo pues sin nada, ¿verdad? Como comenta. Claro. Y bueno, también en todo esto que hemos estado hablando es importante ver lo que genera económicamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que conciliar, la agricultura tiene que conciliar aquellas actividades, incluyendo principalmente conservando suelo y agua, aquellas prácticas agrícolas que nos permitan reducir costos de producción. Y cuando hablamos de reducción de costos de producción, estamos hablando de productividad de agua. Es decir, aquellas técnicas que me produzcan la mayor cantidad de dinero por metro cúbico de agua aplicada, ¿no? O por milímetro de agua aplicada, o por metros cúbicos o litros de agua aplicada. Y bueno, una duda ya que también comentábamos de que también abarcaba el pecuario, ¿no? Esta explotación de agua. En el pecuario puede haber una técnica para que el animal no consuma tanta agua, porque creo que leí por ahí que eran como 15 a 20 mil litros, no sé si en tiempo de vida del animal o por un cierto periodo, ¿no? Pero que consumían una gran cantidad de agua. Bueno, en ese sentido, pues sí, ¿cómo podemos, el animal en sí no? Porque es un ente viviente, ¿no? Más bien ahí lo que tenemos que usar, aquellos insumos que utilicen menos agua para alimentar favorablemente y nutricionalmente a cada unidad animal, ¿no? En ese caso, en ese aspecto, podríamos hablar de eficiencia en el uso del agua. ¿Cuántos litros de agua utilicé para generar un litro de leche, un kilogramo de carne, un kilogramo de queso o algún subproducto del lácteo? Porque pues yo creo que a veces los agricultores o ganaderos no, como que están acostumbrados a lo mismo, entonces no ven la diferencia de si el agua que están utilizando o el gasto de agua es redituable económicamente
a sus cultivos, ¿no? Porque ellos nomás como de, ya coseché, ya puedo volver a sembrar próximamente y no saben si están teniendo un beneficio real, ¿no? Yo pienso que sí deben de llevar esa contabilidad, ¿verdad? Yo lo desconozco honestamente, porque no es mi área, pero en términos de producción de cárnicos o de lácteos, eh, se nota inmediatamente cuando no está haciendo un negocio, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí llevan una conversión de productividad del agua. Pues sí, no, pero de hecho creo que hay condiciones muy críticas pues con el agua, ¿no? De que a veces las técnicas, como menciono, de que México está muy atrasado, pues genera que la explotación esté muy excesiva. Porque, La explotación del agua, sí. porque vi como una máquina prototipo de una empresa que lo estaba como anunciando y decían que pues esta máquina era parecida a la que utilizan para desgranar el maíz y que iba arriba de las plantas por si en la noche y que les aventaba bueno, con su como que detectaba con el color de la hoja, diferenciaba si ocupaba realmente agua o ocupaba fertilizante o ocupaba algún otro apoyo que no sé qué más se podría ocupar, ¿no? Y que al día siguiente el agricultor lo que hacía bajo esa máquina es de como de ocupan agua, bueno, voy a cargar cierta cantidad de agua, porque literalmente la máquina va a pararse, va a aventar la cantidad que ocupa para aprovecharla en este momento, contabilizando la evaporación y algunas cosas de pérdida, para que lo que ella ocupara se le pueda llegar. Y dije, pues yo lo estaba viendo y pues dije, no sé si ya esté en algún otro país funcionando o simplemente ahorita está en papel. Pues Pero no, realmente lo más actual ahorita es el uso de drones. Con él puedes identificar muchas una foto aérea, deficiencias o necesidades que tenga el cultivo, ¿no? Sí, porque inclusive a veces, desde identificar plagas y enfermedades, ¿no? porque pues a veces con los agricultores que pues tengo relación a veces, ellos dicen, es que la planta está triste porque ocupa agua. Claro. Entonces ellos están como acostumbrados a, ya no le toca el agua o me urge agua porque la planta la veo pues como marchita o decaída. Y hablando con un investigador, él comentaba de que a veces no estaba triste por eso. Era porque a veces le faltaba sol, le faltaba nutrientes y el agua no te va a servir de ese apoyo porque puede que hasta arrastre los nutrientes que apenas está captando y pues no lo va a tener a su disposición. Así es. Entonces, el uso del dron sería algo factible económicamente para un agricultor, es decir, porque es foto aérea, ¿no? Lo que Sí, yo. así es. Nomás que no sé si es muy costoso eso de que un agricultor diga, pues tengo 50 hectáreas, pues déjales tomar una foto aérea, qué deficiencias se pueden detectar, ¿no? Bueno, a este nivel, bueno, hay productores, por ejemplo, la parte sur de Sonora, Sinaloa, pues ya el uso de drones es una realidad, ¿no? Para una mejor, mejorar los rendimientos, ¿no? El costo del dron para un solo productor de nuestro nivel posiblemente sí sea muy caro. Pero bueno, está la maquila, como se acostumbra coloquialmente decir, de poder rentar, ¿verdad? Y tener vamos a llamarlo una fotografía de lo que cómo va mi cultivo, ¿no? Que podría ser algo de beneficencia, pues dices, es que realmente no ocupas agua aunque tu agua ya venga. Tal vez ya puedes detectar si no, pues tu planta puede aguantar, no sé, hasta el siguiente riego, puedes omitir este riego porque si no la vas a saturar de agua y no lo va a aprovechar y pues tú vas a gastar hasta en la luz porque a veces la explotación, bueno, hay que prender el motor, ¿no? Y claro. Y pues se cotiza todo eso. Entonces podría funcionar esa maquila de, pues déjame, conozco a alguien que tenga el dron, de si me puede hacer el favor de tomar la foto aérea
y que me dé los datos para yo poder, bueno, yo creo que él mismo te podría decir ya lo de la deficiencia que se detecta, ¿no? Claro, así es. Ese es lo que el uso a nivel mundial que le están dando a los drones, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hablando en términos muy particulares de agricultura, pues es lo que se está utilizando, ¿verdad? Que sería como una técnica de apoyo para del riego, ¿no? Sí. Para el riego, para el control de plagas y enfermedades, para la aplicación de nutrientes, ¿verdad? Bueno, por si lo de plagas, porque me da curiosidad, ¿cómo es bueno, cómo lo detectan, no? Porque por si me imagino que por el color de la planta sabe si está triste, le falta nutrientes o algunas cuestiones así, pero ¿cómo detecta la plaga? Bueno, debe de manejar un sistema infrarrojo, un sistema que le permite identificar. Yo en lo personal lo desconozco, yo nunca he trabajado ese tipo de agricultura, pero debe de tener algunos sensores que identifiquen ese... Un parámetro de que, es maíz, tengo un parámetro exacto por si es agua, nutrientes y todo eso, pero si detecta algo más puede decir, es una plaga o sí, o que veas, por ejemplo, áreas de pérdida de densidad de población, de plantas, desde luego, y entonces decir, bueno, algo está pasando, ¿no? El acercamiento del dron a las plantas puede identificar, tomar, fotografiar y ver si hay, qué tipo de plagas están prevaleciendo enfermedades. Sí, porque pues yo creo que el dron, la ventaja que tiene es que un terreno de 10 hectáreas, yo creo que en 15 20 minutos ya recorrió el terreno. Así es. Cuando pues un agricultor intenta recorrerlas a pie para detectar enfermedades, pues... Y lo que lo estás viendo en tiempo real también, ¿no? Sí. Que lo estás viendo en tiempo real, esa es una ventaja, pues yo creo que de las más revolucionarias que hay actualmente, ¿no? Que eso pues sería muy... que pierdan el miedo y tengan la intención de invertir también, ¿verdad? Porque pues a veces creo que eso no lo verían muy propio a algunos agricultores. Claro, bueno, no necesariamente lo tiene que aprender a manejar un agricultor, la persona que maneja el dron, pues les da la información. Bueno, lo que me digo es de que a veces los agricultores es como de, pues ¿para qué pago para eso? Si yo viendo la planta así a lo lejos ya estoy pues ubicando lo que ocupa la planta, ¿no? Pues sí, pero se hace más bien más a sentimiento que a precisión, ¿no? Pues bueno, entonces ¿qué le parece si lo dejamos por hoy? Porque me comentó que tiene aún pendientes por hacer. Así para es. no robarle más tiempo. Entonces, si algún oyente tiene preguntas, puede dejarlas en comentarios. Si hay varias sobre las cuales nos pudieras responder en otra ocasión, haríamos una segunda parte, esperando que los tiempos nos permitan una más de sus visitas. Pues, muchísimas gracias, Lu. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por haber asistido también, porque pues yo sé que no es fácil de repente, puede venir tal día, porque también interferimos con sus tiempos, ¿no? Entonces, esto fue Flappy Flag de Producciones Cerdas. Los sueños se hacen sin dinero y el esfuerzo da las recompensas. Muchísimas gracias y buenas noches.